Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Todo bien, doctora. Bien, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra materia. Este es uno de los grupos de parasitología. Sin más que decirles, quiero comenzar con el propósito que tiene esta materia, que es en realidad que ustedes conozcan un poco sobre la historia de la misma, de parasitología, qué eventos importantes han ocurrido, cuántos descubrimientos relevantes que van a servirnos en el futuro de nuestra carrera profesional. Dicho esto, la parasitología, saben ustedes que es una disciplina que va a estudiar a organismos pequeños, eucariontes, que viven a expensas de un huésped. Por eso se les dice parásitos, ¿no es cierto? Nosotros también a las personas que no hacen nada podemos decir que son unos parásitos. Sí, porque además de que pueden producir daño en el huésped, estos pueden tener diferentes formas, tamaños, pueden dividirse en grandes grupos los parásitos. Pueden haber protozoos, pueden haber helmintos, artrópodos, pero todos siguen siendo parásitos. La historia de esta materia nos permite conocer y valorar qué importancia clínica y epidemiológica tienen en el tiempo y en los seres humanos. Por eso es que hemos diseñado este curso para que ustedes puedan sentar las bases de la relación huésped-parásito, porque cuando un parásito se presenta en un ser humano, tiene que establecer conexión con este ser humano, tiene que producirle un cuadro clínico, tiene que existir una epidemiología, porque va a ir contagiando. Puede existir un tratamiento y también existe, pues, las maneras de poder prevenir este tipo de infecciones parasitarias. Además, en la parte práctica, ustedes van a poder observar o conocer los métodos que tiene actualmente el laboratorio clínico para diagnosticar las enfermedades infecciosas. Como ya he recalcado cuál es la importancia en los seres humanos y también en los animales. Además de esta infección parasitaria, tienen que saber ustedes que esta infección, las infecciones parasitarias, se asocian con dónde vive el ser humano. O sea, tiene que haber factores geográficos y climáticos para que puedan desarrollarse. Hay parásitos que se desarrollan con mayor preferencia en el trópico y otros con mayor preferencia en los valles, ¿no es cierto? Así como habrán factores antropológicos, sociales de las poblaciones humanas. También algunos humanos tienen más resistencia. Por ejemplo, los africanos tienen más resistencia a poder desarrollar, o mayor facilidad, perdón, a poder desarrollar parásitos como los plasmodiums que se encuentran en sangre que los de raza blanca, los negritos. Actualmente, entonces, la importancia de las parasitosis también puede aumentar en la presencia de inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos, estos que también no tienen ninguna defensa, son organismos o huéspedes propicios para las parasitosis. Y también podemos hablar de los viajeros, de las poblaciones migrantes que se ven obligadas a salir de un país a otro, migrar. Entonces son presas fáciles por sus condiciones de parasitosis. Bien, entonces podríamos nosotros decir, señalar, yendo un poco hacia atrás a la historia, que la parasitología científica se inicia en realidad en los años 1676 y posteriormente, coincidiendo con otras ciencias también, hay descripciones como las de Leeuwenhoek, el ruso, que por primera vez observó bacterias, observó parásitos, porque es el creador del primer microscopio que hizo con ayuda de unas lentes binoculares, ¿no es cierto? Y de otros organismos. Hemos visto en microbiología, perdón, me olvido de que ustedes son de tercer año, también a Leeuwenhoek se lo cita muchísimo en microbiología. Pero vamos a ver que la parasitología comienza con el hallazgo de parásitos en el hombre. Muchos pueblos como los chinos, los griegos, los egipcios, los persas, los romanos, los hindúes,
se adjudican ser los primeros en haber observado parásitos. Sin embargo, tenemos que buscar documentos. Hay el papiro de Eberts, que existe todavía, que data más o menos del 1550 antes de Cristo, que ya describía este papiro a la Tenia saginata, que es un parásito del ser humano. Y además, no solamente la describía, sino que hablaba de remedios para eliminarla. Imagínense, y esto es bíblico. Moisés, que estaba entre los israelitas, ya dictó leyes sanitarias para protegerse también de la cisticercosis. Hipócrates ya diagnosticaba el quiste hidatídico. Entonces, inclusive en años anteriores, en el 1379, hay ya datos que describían al parásito fasciola hepática en los conductos biliares de los borregos. Y así sucesivamente, en 1684, 1717, Lausini publica el papel de mosquitos en el paludismo. Y posteriormente, el que ha clasificado los tipos de parásitos, Carl von Linneo, ha descubierto 6 gusanos, como los ascaris, lubricoides, verbicularis, los gordius medinensis, las fasciolas, las tenias, etc. Edward Tison, también en el siglo XVII, detalló la anatomía del ascaris. Y ya en el 1674, George Belchius estudió otros parásitos como el Guacunculus medinensi. Entonces, estos datos son muy relevantes. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los parásitos? A los parásitos se los puede clasificar de acuerdo a dónde están. Si están al interior del hombre, son endoparásitos. Si están en su exterior, se conocerán como ectoparásitos. Unos parásitos pueden ser permanentes, otros pueden estar solamente parasitando un tiempo. Los permanentes o fijos están siempre, y los que están por una temporadita visitando a su huésped se denominan temporales. Hay parásitos que son patógenos y hay otros que no son patógenos y que se denominan parásitos oportunistas. Ahora, hay parásitos que están al interior de los intestinos y se denominarán parásitos intestinales. Y habrán algunos otros que solamente les va a gustar parasitar las vísceras. Por ejemplo, les va a gustar parasitar el hígado, etcétera, etcétera, y esos se llamarán viscerales, cavitarios, celozoicos y tisulares a los que están en los tejidos, o histiozoicos. Por eso es que el efecto que tienen las infecciones parasitarias van a desarrollarse en forma estrecha, ya les he dicho, con los factores geográficos, los factores sociales y los factores económicos. ¿Quiénes tienen más parasitosis? ¿Los ricos o los pobres? ¿Qué creen ustedes? ¿Los que tienen más recursos o los que tienen menos recursos? Los que tienen menos recursos. Exactamente, los que tienen menos recursos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, que ellos viven en casas más precarias, que tienen más hacinamiento, donde muchas veces tienen que compartir un solo dormitorio, ¿no es cierto? Y entonces en estas ubicaciones, en estos lugares, los parásitos se diseminan más fácilmente, debido a que puedan encontrarse, por ejemplo, si hablamos del Chagas, y si tenemos las vinchucas famosas que se pueden encontrar en casas de adobe, o de paja, o de palos. Entonces, las vinchucas hacen, ¿no es cierto? Porque son los vectores, el Triatoma infestans, que se conoce vulgarmente como vinchuca, es el vector para la enfermedad de Chagas, para el Trypanosoma cruzi. Y entonces, ¿cómo la epidemiología podrá ocuparse de tratar de controlar esas poblaciones donde habitan los vectores? Además, tendrá que dar la epidemiología parasitaria directrices para tratar de solucionar esos problemas sanitarios. Hoy en día ya
sabemos todos que no se tiene que construir casas de adobe, sino que se tienen que construir de ladrillo para solucionar estas cosas. También hay que tratar de que los organismos tengan que tener siempre, o sea, los huéspedes tengan que tener sus defensas altas, ¿no es cierto? Sabemos eso. ¿Y cómo se consiguen defensas altas, chicos? ¿Cómo se consiguen? Consumiendo cosas como especialmente con vitamina C Muy y, bien. y buena alimentación correctamente. Eso, buena alimentación, porque la buena alimentación contribuye a que nosotros no podamos ser tan fácilmente parasitados. Bien, entonces, al margen de haber hablado todas estas cosas que son importantes, ya por los años 1838, acercándonos al 900, existen pues ya estudios muy cabales del anquilostoma duodenale, ya se observan con los microscopios de la época los huevos, la forma de las larvas, ya se describen características de los adultos y también de la enfermedad que producen. No solamente eso, también, por ejemplo, ya se dice que en el 1821 se dice que los cerdos albergan a las trichinelas spiralis, o que si nosotros, el ser humano, consume carne que no está totalmente cocida o carne cruda, puede infectarse con estos y puede tener la triquinosis, ¿no es cierto? También vemos que hay otro tipo de parásitos, como por ejemplo, que fueron detectados desde el 1866, las filarias en orina, que causan la elefantiasis, por ejemplo. Las elefantiasis que causan las filarias, Wuchereria bancrofti, y que es también transmitida por estos parásitos vectores, mosquitos que se conocen con el nombre de simúlidos y que habitan generalmente en sitios donde hay mucha agua, muchas cascadas y producen este tipo de anormalidades. La parasitosis, por tanto, ya en los años 1885 y 1896, ya empieza a observar a los huéspedes, donde se encuentran localizados. Se detectan a los gatos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se estudia a las amebas, se estudia la presencia de Toxoplasma gondii, de muchos protozoarios, de yardias en el 1859, luego hasta en los caballos se empiezan a observar tripanosomas, porque no crean que los parásitos del Chagas no pican a los caballos, pican a los camellos, los vectores. Y parasitólogos también, como ya en el 1900, como Bancroft, inclusive han profundizado sus estudios viendo que algunos parásitos simplemente están en las probóscides o partes bucales de los mosquitos. Por eso es que son transmitidos. Ya en el 1900, las uncinarias son totalmente descubiertos. Se sabe que por picadura ingresan a través de la piel y se demuestra su ruta de entrada. En el año 1907, Carlos Chagas finalmente descubre el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Por eso es que se llama Chagas, por Carlos Chagas, ¿no es cierto? Un médico brasileño. Y toda esta historia, todo esto que estoy relevando, esos descubrimientos que hacen que estos personajes hayan llevado a cabo para saber exactamente cuál fue el primero en aparecer o cuántos descubridores pudieron, pero muchos de estos descubridores han permanecido anónimos. Entonces la historia es pues muy extensa. Desde que el ser humano observó en sí mismo, en su cuerpo y en los demás seres vivos que podían tener parásitos, es cuando la parasitología comienza. Y yo creo desde la aparición del primer hombre. Solo que no tenemos datos, ¿no es cierto? Porque ya ahí tenían que haber observado. Entonces, esto vendría a ser lo que en realidad tenemos como historia de la parasitología.
Antes de pasar a otros temas, porque ya vamos a entrar directamente a materia, quiero, queridos alumnos, recomendar la bibliografía para nuestra materia. La bibliografía que tenemos para la materia es como texto oficial, y esta vez sí que voy a exigir que tengan el Botero Restrepo con el tema con el título de Parasitosis Humanas, de la editorial Medellín. Es un texto colombiano, en una 5ª edición, está válida desde la 5ª edición, porque ustedes saben que no cambia tanto. Sin embargo, nosotros ya tenemos la 6ª edición, que ha sido la 6ª edición, acá la tengo, a ver, ¿cuándo había sido la 6ª edición? La 6ª edición del Botero Restrepo está en el 2019. ¿Por qué tengo que llegar al 2019? Porque la pandemia ha hecho que después del 2019 ya no existan otros libros. Recién se están tratando de actualizar las editoriales. Por ello es que la 6ª edición es la que esta 5ª ya no, la 6ª es la que voy a pedir, más actualizada. Es del 2019. Y existe este libro en las puertas de la facultad y también principalmente en la puerta de medicina, cuando se ponen los libreros, y también en la Facultad de Economía, que con certeza absoluta lo van a encontrar. Ese es el libro de texto. Pueden también conseguir Parasitología Médica de Becerril, de Antonio Becerril Flores, de la editorial McGraw-Hill Interamericana. Todos los libros de Becerril que existen en la facultad, en la biblioteca, son buenos. Todas las documentaciones, las revistas que proceden de entidades responsables como el CDC de Atlanta, para identificar principalmente los métodos de diagnóstico para los laboratorios de parasitosis, son importantes y podemos echar mano. Y existe un libro que es para mí, personalmente, porque yo he estudiado de él cuando hacía también mi especialidad y cuando era estudiante, el Tratado de Fauci Craig. Hoy en día está complementado con los estudios de Faust, Guillén y Craig. Fauci Craig, que es un libro grande, así, como el libro de la Biblia, ¿no es cierto? Así de grande, que tiene todos los agentes y toda la clasificación de las parasitosis. Y ese lo tenemos al Fauci Craig en la facultad. Entonces, como libro de consulta, el Fauci Craig es excelente. Parasitosis humana de Fauci Craig. Ese lo van a tener que ver también. Y consultar. Vamos a iniciar esta materia asignándoles una pequeña tarea que quiero que me vean en estos últimos 10 años, por eso digo 10 años, tomando en cuenta inclusive que dentro de la pandemia no han habido personalidades que hayan sido premiadas por investigaciones en parasitología. Ustedes que tienen el mundo ahora, de acuerdo a las redes en sus manos, que busquen. Voy a preguntar en la siguiente clase, y también cuáles son los experimentos o hallazgos de nuevos parásitos dentro de los últimos 10 años. Y si estos investigadores han merecido algún premio, también lo recalcan. O sea, investigadores que hayan merecido premios Nobel durante los últimos 10 años. ¿Han entendido? Chicos. Disculpe, doctora, ¿podrías repetir lo que tenemos que investigar, por favor? Tienen que investigar para la siguiente clase cuáles son las contribuciones o investigaciones científicas acerca de parásitos humanos, porque nosotros no vamos a estudiar veterinaria, ¿no es cierto? Vamos a estudiar bioquímica clínica, y dentro de la bioquímica clínica tenemos esta materia que no solamente va a ocuparse de llevar a cabo el estudio de parásitos, sino también de los hongos. Vamos a hablar de micología también en esta materia. Entonces, quiero acerca de las dos entidades, parásitos y hongos, ¿quiénes tienen contribuciones científicas
en los últimos 10 años. Y si buscan premios Nobel, también pueden hacerlo. Ustedes tienen la inteligencia artificial, tienen todo para conseguir esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, y la siguiente clase, que va a ser el próximo viernes como hoy, yo voy a pedir que suban estos trabajos al Classroom. Para mirar quién ha hecho, a quién le interesa, quién no, con su nombre simplemente. Y cosas puntuales, no quiero testamentos, hagan cosas muy puntuales. Bien, la siguiente clase vamos a hablar acerca de todas las características que tienen los parásitos, para que ya ustedes vayan acumulando materia para el primer parcial, porque todavía estamos en periodo de inscripción, hemos tenido muchas fallas en el sistema, ustedes ya lo saben, todo está de cabeza, pero gracias a Dios vamos a poder arribar a buen puerto y van a poderse colocar de buena manera con todos los docentes de práctica que existen en esta materia. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, estimados estudiantes? Buenos días, doctora. Una pregunta. Sí. ¿El trabajo debe ser a mano o a computadora? Si estoy pidiendo que lo suban al Classroom, tiene que ser a computadora, porque las letras es muy difícil que pueda leer. Está bien, doctora. Muchas gracias. Sí, Álvaro, ¿quería hablar? Álvaro Equiza. No, doctora. Ya. Bien, en esta clase se han conectado 93 personas. Espero que los que han ingresado al último, también quiero decirles que tomen en cuenta la asistencia a clases teóricas, porque yo voy a sacar un screenshot de todos los que están conectados y voy a ir en el transcurso del año viendo quiénes se interesan, quiénes asisten. Yo sé que no es obligatorio, pero suma puntos. La asistencia también suma puntos. La asistencia, por supuesto, a prácticas es obligatoria. De momento tendremos que tener un poquito de paciencia con el tema de las prácticas por la organización de los grupos. Pero una vez que esto esté a punto, todos los grupos van a pasar las prácticas de parasitología. Además, quiero darles una buena noticia. Ahora el laboratorio de parasitología cuenta ya con una centrífuga. Y esa centrífuga de servir, ¿para qué? Para que podamos hacer métodos de concentración de parásitos. O sea que ya estamos mejorando de a poco la calidad también de los laboratorios. Y vamos a tener una nueva sala de microscopía que en próximos días o días venideros vamos a poder también darles espacio para que podamos observar. Aunque nosotros en el propio laboratorio tenemos unos microscopios muy buenos. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, Alejandra o Patricia, Sí, dígame. doctora. Doctora, una pregunta. ¿Sí o sí van a ser virtuales las prácticas? Solamente mientras dure esta crisis, porque las prácticas, si son virtuales, se van a avanzar solamente los conceptos de cada una de las prácticas, las partes teóricas. Pero para la parte experimental, por ejemplo, ustedes que tienen que hacer extendidos, sí, de parásitos y poderlos observar al microscopio, tienen presencialmente que estar ahí. Sí o sí. Solo por estos días y mientras vamos readecuando todo. Hay mucha gente que todavía no se ha inscrito, inclusive. Está bien, doctora. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pregunten ahora. Bien, al no existir más preguntas, podemos concluir. Entonces, los espero la siguiente semana en la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.
Hasta luego, Doc. Hasta luego.